Miércoles de Feria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y se murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Muy buenos días. Siempre es un gusto el poder compartir la palabra de Dios contigo, porque la palabra de Dios es aquello que no solamente nos protege de cualquier tristeza, de cualquier depresión, sino que además nos da la fortaleza y la fuerza para disfrutar la vida. A veces hablamos mucho de la palabra de Dios como medicina, y sí que lo es. Para nuestro corazón herido, triste, la palabra de Dios viene y nos da aliento, nos da ánimo. Pero también la palabra de Dios nos da fuerza, es como si fueran unas vitaminas que nos ayudan a crecer y a disfrutar nuestro diario vivir. Incluso, creo que el día de hoy, la palabra de Dios llega y nos ayuda a ver el panorama para poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. La vida... Algunos de los filósofos han mencionado que el ser humano es un ser humano que está en toma de decisiones. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre estás tomando decisiones. Desde el momento en que suena la alarma del despertador para salir de la cama, tomas una decisión. 5 minutos más, 5 minutos más. O sales, tomas agua, te lavas los dientes, te bañas, tomas primero el café. ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Vas a tomar desayuno? ¿No vas? Siempre estamos tomando decisiones. A veces tan a la ligera, que ni cuenta nos damos que la vida es una decisión, como el ver o no ver este video, o el seguir viéndolo. Ahora, esas decisiones tú vas a decir, eso lo hacemos de manera inercia, no tengo que detenerme a reflexionar qué es lo que voy a tomar o decidir o no. Quizás no. No, definitivamente en todas las decisiones, pero en las decisiones más importantes de la vida, ahí sí requiere mucho tiempo, porque mientras más importante es la decisión, mayor es el tiempo que tienes que dedicarle. Cuando vas a un restaurante y es muy caro, pues no vas a pedir inmediatamente, te vas a detener a leer el menú. Mientras más caro es el restaurante, más te vas a detener o más tiempo vas a dedicarle a leer el menú. Estudiar una carrera, a veces se dedican 1 o 2 años el estar pensando qué carrera vas a estudiar. El buscar un trabajo, le dedicas meses a estar buscando las opciones, el trabajo, la compañía, la filosofía de la compañía, el horario, si te gusta o no te gusta. Una novia, si te vas a casar, a veces se necesitan 2, 3, 4 años de noviazgo para poder entender bien si son compatibles o no son compatibles. El Evangelio, el día de hoy, nos señala algo que es muy importante y que a veces no lo pensamos. Y pareciese que toda esta vida está enfocada en una sola decisión.
Vamos a leer el Evangelio para saber de qué decisión es de la que debemos de nunca perder de vista, porque toda nuestra vida está enfocada en una decisión que va a marcar la eternidad. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resucite de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Pareciese que la decisión que debemos de tomar en esta vida es en dónde precisamente queremos pasar la eternidad. Los saduceos negaban que existiera la resurrección. Por eso se acercan con esa pregunta a Jesús diciéndole: bueno, ¿qué va a suceder si 7 hermanos se casan con la misma mujer, ninguno tuvo hijos, se mueren? En el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Es decir, ellos estaban pensando todavía que el cielo, la vida eterna, iba a ser como una especie de prolongación de la vida que estamos viviendo aquí. Y no es así. La vida eterna es diferente, es una planificación del estado en el que tú estás. Por ejemplo, el ir a la escuela no es que siempre vayas a estar en la escuela. El día de la graduación acaba esa etapa e inicia una etapa diferente que nada tiene que ver con la vida de la escuela de un estudiante. En la etapa del noviazgo es muy diferente a cuando ya se casan. Cuando ya se casan, la vida es completamente diferente. Yo recuerdo que a uno de mis formadores yo les dije, porque la vida del seminario, al menos la formación que yo tuve que pasar, fueron de muchísimos años. Y yo recuerdo que le dije una vez a un formador: mi vocación es a ser sacerdote, no a ser seminarista. Yo ya no quiero seguir en años de formación. Y es verdad, la vida del seminario es muy diferente a la vida sacerdotal, definitivamente. Pero todos esos momentos nos ayudan a tomar una decisión. Y esta vida es precisamente un estar tomando decisiones. Y las decisiones más importantes más tiempo requieren. Pero ojo, cuidado con esto. Porque el tomar la decisión implica totalmente una negación, un dejar algo y asumir lo que estás decidiendo tomar. E incluso no siempre vamos a tener opciones. La toma de decisión se da cuando tienes opciones. Si no tienes opciones, no hay forma de elegir. Eso está clarísimo. Si no llegas a tomar la decisión en el tiempo correcto, ya no vas a tener oportunidad. A veces las decisiones se dan precisamente en eso, como una oportunidad. Y la oportunidad es cuando tienes la opción de elegir en el tiempo
adecuado. Hoy, tú y yo estamos en un tiempo donde podemos elegir dónde pasar la eternidad. La eternidad no es para nada como lo que estamos viviendo aquí, para nada. Aquí nosotros llamamos mío, tuyo, porque estamos limitados en algo físico y temporal. Esto es mío y yo lo guardo como mío. Incluso nuestras relaciones personales los manejamos así. Somos seres tan limitados, somos seres tan envidiosos que yo tengo que llamar mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi padre, mi madre, mi esposa o mi esposo según sea el caso. Lo llamamos como mío. ¿Por qué? Porque me muevo en una referencia a algo. Pero si elegimos bien y logramos elegir a Dios, si Él es mi Dios, no necesitaré nada más, porque Él saciará toda mi vida. Él abrirá mi corazón completamente y en su presencia yo ya no tendré la limitación de tener que llenar mi corazón con cosas mías. En el cielo, Él eclipsará toda necesidad que yo tenga. Seré completamente libre y no tendré que referirme a nadie como mío o tuyo. Alguien me decía, padre, pero entonces en el cielo yo ya no voy a tener mamá. Le voy a decir, seguramente si tú eliges bien y si tu mamá eligió bien, en el cielo la vas a reconocer. Ah, ella es quien fue mi mamá. Pero aquí en el cielo ya no tendremos esa relación limitada, sino que todos seremos iguales. Por eso Jesús dice, seremos como ángeles, que no tenemos limitaciones, porque no necesitamos llamar, esto es mío, esto es tuyo. Dios será todo en todos. Ahora, ¿cómo saber si estamos eligiendo bien? Yo una vez oí al padre Lázaro que decía este ejemplo. La muerte, en realidad, es cuando se acaba el tiempo. La muerte, y eso está claro, cuando la muerte llega ya no tienes tiempo. Cuando la muerte llega ya no tienes opciones. Cuando la muerte llega, lo que hayas elegido, eso es lo que vas a recibir. Aquí podemos estar en un ensayo, elijo, a veces me equivoco, me levanto, vuelvo a elegir, me equivoqué, vuelvo a elegir, sobre todo cuando se trata de la más importante elección, Dios. Aquí se me permite un poquito ir equivocando hasta que vaya reafirmando mi decisión inmutable de elegirlo a Él. ¿En qué forma? Tenemos que crecer. Yo elijo perdonar. Y el perdonar va a ser un proceso. Yo elijo amar y el amar va a ser un proceso. Yo elijo la libertad y la libertad va a ser un proceso. De tal manera que tengo cada día que crecer más en el perdón. Cada día tengo que crecer más en el amor. Cada día tengo que crecer más en la libertad. Mientras yo voy eligiendo ser libre, vivir en el amor, vivir en la verdad, vivir en la presencia de Dios, mientras más lo esté eligiendo a Él, toda mi vida se va a ir orientando a Él en esta toma de decisiones que se enfoca a Él. De tal manera que cuando la muerte me sorprenda, no será otra cosa que el recibir lo que elegí, mi graduación, lo elegí a Él. Y el amor, el perdón, la libertad se van a ver coronadas en una manera plena. Y en el cielo amaré sin límites. En el cielo seré completamente libre. En el cielo habré perdonado de una manera total y perfecta. Pero ¿qué sucede si en este tiempo en el que estoy viviendo estoy tomando decisiones equivocadas y elijo guardar rencor? Elijo guardar coraje, elijo odiar, elijo guardar resentimientos, elijo no perdonar, elijo llenarme de angustia, de miedo, de posesiones materiales, elijo ser egoísta, elijo robar y poseer cosas y crear violencia. Si en ese momento la muerte me sorprende, se me acabó la oportunidad de elegir. Y todas mis elecciones estuvieron orientadas hacia algo, el infierno.
Y la muerte va a planificar ese estado en el que me encuentre. Si yo estuve eligiendo una y otra vez vivir en el odio, en la tiniebla, en el rencor, en la angustia, entonces voy a ir a un lugar donde el odio que yo sentía se va a hacer grande, donde el rencor que yo sentía se va a planificar, donde la envidia que yo sentía se va a hacer completamente grande. Y ese lugar es al que llamamos infierno. Como te das cuenta, depende mucho de qué es lo que tú estás eligiendo. Y no es solamente la decisión de, pues yo elijo irme al cielo. Todas tus acciones, tu fe, tu confianza, tus sentimientos, los frutos que estás dando tienen que estar orientados hacia allá. Por eso es importante que nos demos cuenta hacia dónde estamos caminando. ¿Estamos siendo mejor que el día de ayer? Te vas a caer, sí, levántate. Eso no te debe de alejar de la meta. Pero si cada día somos peor, más egoístas, más lujuriosos, más envidiosos, más rencorosos, cuidado, porque quiere decir que estás orientando toda la toma de decisiones hacia el infierno. El día de hoy se acercaban a preguntarle a Jesús, ¿cuál de ellos será mujer? No, es que el cielo no es como aquí. El cielo es la plenitud de la vida. El cielo es la plenitud de las elecciones que tú hayas estado tomando aquí. Y prácticamente las pudiéramos reducir a ser feliz, vivir en el amor, vivir en la paz, vivir en la libertad, vivir en Dios, o vivir en el egoísmo, en la ambición, en el rencor, en la tiniebla, en la esclavitud. La decisión es nuestra, pero el día de hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Tenemos tiempo, tenemos oportunidades para elegir, pero tienes que saber que si no eliges, esas oportunidades un día van a desaparecer. No tardes mucho en elegir, porque esta vida es un continuo elegir y hay que elegir bien si queremos tener aquello que esperamos. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios de la felicidad, el Dios de la verdad, el Dios de la esperanza, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había un novicio, aquella persona que quería entrar a un monasterio y aprender a orar, aprender el arte de la verdad. Y toca las puertas del monasterio y el abad, aquel monje, le abre la puerta y ve a ese joven y le dice, ¿qué buscas? Y aquel joven le dice, quiero conocer la verdad. Y el abad le dice, muy bien, pero para eso vas a tener que cumplir todas las reglas que aquí tenemos. Y aquel joven le dice, ¿cuáles son? Le dice, pues vas a tener que barrer, vas a tener que trabajar en el huerto, vas a tener que ir agua por el río, vas a tener que ordeñar las vacas, vas a tener que cumplir el horario. Y aquel joven le dice al abad, no, yo lo que estoy buscando es la verdad, no un trabajo, me voy. Y se fue. En todas esas decisiones se deben de orientar en la búsqueda de la verdad. No pretendas encontrar la verdad lanzándote por ella si no eres capaz de elegir en pequeñas decisiones el buscarla. Que tengas un excelente día.